En la clase anterior, en el video anterior, hablamos de que yo podía hacer las demostraciones o pruebas de dos maneras. O las podía hacer en párrafo, que era un párrafo completo siguiendo esta secuencia, o las podía hacer en una demostración a dos columnas. En el caso de esta clase vamos a hablar entonces de cómo yo hago una demostración a dos columnas. Si es a dos columnas tengo que hacer una tabla, y esta tabla va a tener dos encabezados. Un encabezado que va a ser el enunciado, el enunciado matemático, donde yo voy a ir poniendo los pasos matemáticos o los cálculos, y el otro encabezado que va a ser el razonamiento, y ahí es donde yo voy a poner cuál es la definición, la ley, el postulado, la propiedad que aplica a ese cálculo que yo estuve haciendo. Luego de eso, pues entonces comienzo con donde dice el dado, y ese dado, ese enunciado que está al lado, es el que yo voy a utilizar para arrancar, para empezar. Esa es mi hipótesis. Y en la primera columna de razonamiento sería dado, porque ya todo eso me está dado. Todo lo que esté numerado, puede ser 1, 2, 3, varias cosas. Luego voy a hacer cada uno de los pasos geométricos que yo entienda que son necesarios para demostrar lo que estoy haciendo, y al lado voy a poner cuáles fueron esas definiciones, postulados, cálculos que lo justificaron. Y finalmente el enunciado que está al lado de demuestre y la justificación que yo utilicé para llegar a ese cálculo. En este caso vamos a hacer la demostración, pero la vamos a hacer algebraicamente. O sea, vamos a hacer una lista de pasos algebraicos para resolver los problemas donde cada uno va a estar justificado de esta manera, ¿ok? Lo vamos a hacer con propiedades. Si usted recuerda, habíamos dicho que las propiedades son las reglas que se obtienen a partir de los axiomas, o sea, son verdades lógicas mínimas y no se cuestionan, ya están establecidas en la matemática. Vamos a ver cada una de las propiedades que más se utilizan. Tenemos la propiedad de la igualdad de la suma, que es aquella donde si yo tengo A y B y yo le sumo C en un lado, al otro lado lo tengo que sumar C. Igualmente con la propiedad de igualdad de la resta. A todo número que en un lado yo le reste un número, ese mismo número se lo tengo que restar al otro lado. Con la propiedad de la igualdad de la multiplicación me dice que si en un lado de un número yo multiplico un nuevo número, al otro lado también lo tengo que multiplicar para mantener el equilibrio o la igualdad en ambas partes. Y finalmente la propiedad de la igualdad de la división, si yo divido entre un número en el primer lado de la ecuación, en el otro lado de la ecuación también tengo que dividir entre el mismo número. Tengo otras propiedades adicionales, como son la propiedad reflexiva de la igualdad, que me dice que ese número se refleja exactamente igual al otro lado. La propiedad simétrica, que me dice que si yo tengo un número primero y es igual a otro número, pues intercambiarlos no va a hacer ningún cambio, porque ese otro número que es B va a ser igual a A. Tengo la propiedad transitiva de la igualdad, que me dice que si A es igual a un número B y B es igual a C, pues yo puedo decir que A y C, ¿verdad?, son iguales. Tengo la propiedad de la sustitución de la igualdad. Esta propiedad dice que si A y B tienen el mismo valor, pues entonces yo puedo reemplazar a A por B porque tienen el mismo valor en cualquier expresión o ecuación. Y tengo la propiedad distributiva, que me dice que si yo tengo un número fuera de los paréntesis, ese número lo puedo multiplicar por cada uno de los números que están dentro del paréntesis, resultando el primer número por el primero del paréntesis y el primer número por el segundo del paréntesis, y así sucesivamente. Vamos a ver este ejemplo. Vamos a resolver a 6x más 2 por x menos 1 igual a 30, y voy a escribir la justificación haciendo una tabla demostrativa. ¿Ok? Esta primera parte sería el enunciado y esta sería las razones, aunque aquí estoy poniendo las propiedades. Planteo la ecuación, que es lo que me está dado. Esta es mi ecuación original o dado. Y lo primero que resuelvo es la propiedad distributiva. 2 por x, 2x, y 2 por negativo 1, que es negativo 2. Ya completé ese paso. Ahora voy al otro paso, que es aquel donde yo sumo 6x más 2x, eso me da 8x. Estoy sustituyendo 6x más 2x por 8x. Estoy utilizando la propiedad de la sustitución, o estoy simplificando, que me va a dar a 30.
Ahora lo que voy a hacer es que yo quiero dejar el 8x solo. Por lo tanto, como aquí hay un negativo 2, le voy a sumar 2 y todo lo que hago en un lado lo tengo que hacer en el otro. O sea que si sumo en un lado, sumo en el otro y utilizo la propiedad de la igualdad de las sumas. Ahora, pues voy de nuevo a la sustitución o a la simplificación, porque estos dos se convierten en 0 y el 8x queda solo. Y 30 más 2 me va a dar a 32. Y luego quiero dejar la x sola, tengo que utilizar la propiedad de la igualdad de la división, donde divido entre 8 al lado del coeficiente, el número que está al lado, y tengo que hacerlo al otro lado, por lo tanto divido entre 8 también. Un error aquí. Está saliendo. ¿Ok? Y entonces me va a dar que 32 entre 8 es igual a 4 y finalmente este es el resultado que yo tenía que demostrar y lo demostré utilizando la propiedad de la sustitución o simplificación. Luego, ahora usted va a hacer los otros dos ejercicios utilizando eso mismo. Recuerde que el dado es lo primero que usted va a poner aquí, va a decir que está dado. Y la demostración es lo último que usted va a poner aquí. O sea que este x debe ser igual a ¿qué? Debe ser igual a 3. Según lo que usted consiga, va a tener algunos espacios llenos para que usted los pueda trabajar y tener la ecuación. Lo mismo acá, recuerde que el dado es el primero que usted pone y le va a escribir dado. Y que x es igual a negativo 2 debe ser su último resultado. Eso mismo que hicimos lo podemos hacer de manera ya no algebraica, sino de manera geométrica. Recordemos que la geometría trata con los números, con las medidas, así que debemos utilizar las propiedades de esos números. Podemos utilizar la reflexiva, que en el caso de los segmentos yo puedo decir que el segmento AB debe medir igual que el segmento AB porque es el mismo segmento que se está utilizando en ambos casos. O si utilizar ángulos, pues si es el ángulo 1, ese ángulo 1 debe ser igual a ese ángulo 1 donde quiera que yo lo tenga. La propiedad simétrica me dice que si el segmento AB es igual a otro segmento que se llama CD, miren lo mismo, ¿verdad? Son iguales. Entonces yo puedo decir que CD va a ser igual a AB. El orden que los cambie no importa, siguen midiendo lo mismo. O en el caso de ángulos, si la medida del ángulo 1 es igual a la medida del ángulo 2, pues yo puedo decir que la medida del ángulo 2 es igual a la medida del ángulo 1. Y la transitiva, que se utiliza muchísimo, que si yo tengo un segmento AB que mide igual a CD y tengo un segmento CD que mide igual a un segmento F, yo puedo decir entonces que todos miden iguales y que por lo tanto, ¿cuál me faltaría por igualar? Pues el primero, que es AB, con F, que es el último. Y en el caso de los ángulos, si yo tengo la medida del ángulo 1 que es igual al ángulo 2 y el ángulo 2 que es igual al ángulo 3, pues puedo decir lo que me falta, que el ángulo 1 y el ángulo 3 miden ¿qué? Miden exactamente lo mismo. En el primer ejemplo me está pidiendo que escriba una demostración a 2 columnas para verificar esa conjetura. El dado, que la medida del ángulo 1 es igual a la medida del ángulo 2, y lo pongo aquí. Que la medida del ángulo 2 es igual a la medida del ángulo 3, y lo pongo también, y especifico que los dos están dados. Y la demostración, que es la última que pongo, y la demostré porque por la propiedad transitiva, la 1 y la 3 son iguales, como se estableció aquí. En los ejercicios usted debe indicar la propiedad que justifica cada declaración. Por lo tanto, usted la va a mirar y va a decir, ok, si la medida del ángulo 1 es igual a la medida del ángulo 2 y el ángulo 2 es igual al ángulo 1, pues esa propiedad simétrica, pues esa es la que la justifica. ¿Ok? En la 2 puedo utilizar las propiedades que mostramos anteriormente, algebraicas o las geométricas. ¿Ok? Si la medida del ángulo 1 y la medida es 90 y la medida del ángulo 2 y el ángulo 1 son iguales, pues yo puedo sustituir, decir también que la medida del ángulo 2 va a ser ¿cuánto? 90 por la propiedad de sustitución. Mira el caso 3. Yo digo que AB mide igual que RS y que RS mide igual a WY. Pues puedo decir que AB y WY miden lo mismo, sí.
y eso no justifica la propiedad transitiva. En el caso de la pregunta número 9, estaba totalmente en blanco, pero yo la planteé para que pudieran hacer la mayor cantidad, para que la pudieran entender y pudieran tratar de resolverlo. Esta les sirve como un reto individual.